Al salir de la cárcel heredó un rancho en las montañas, pero lo que vio lo destruyó. Ignacio Mendoza tenía 65 años cuando las pesadas puertas de hierro se cerraron detrás de él por última vez. 15 años tras las rejas habían envejecido su rostro y encanecido su cabello, pero no habían logrado quebrar por completo su determinación de volver a empezar. En la mano derecha sostenía una bolsa de lona desgastada, con sus únicas pertenencias, y en el bolsillo de la camisa naranja desteñida llevaba una carta que llegó 3 días antes de su liberación. La herencia del tío Alfonso parecía una broma del destino. Ignacio apenas recordaba al hombre que solo había visto 2 veces en su vida, durante reuniones familiares tensas en la casa de la abuela en Guadalajara. Ahora, según el abogado que firmaba la carta, él era el único heredero de un rancho en las montañas de Tapalpa, en el interior de Jalisco. La propiedad quedaba a 4 horas de viaje de la capital, en una región que Ignacio nunca había visitado. Lo que le esperaba allí, según la poca información que tenía, era una casa de 2 pisos, 5 hectáreas de tierra y un pequeño hato de ganado que el tío había mantenido durante décadas. El autobús que lo llevaba a la región serrana se bamboleaba en las curvas sinuosas del camino. Ignacio observaba por la ventanilla empañada las montañas cubiertas de bosque mesófilo de montaña, los pequeños ranchos con sus casas sencillas y los cafetales que se extendían por las laderas. Era un mundo completamente diferente de las calles concurridas de la zona metropolitana de Guadalajara, donde había pasado la mayor parte de su vida trabajando como contador en una pequeña empresa de importación. Su mente vagaba entre la ansiedad por el futuro incierto y los recuerdos dolorosos que prefería mantener enterrados. La cárcel había sido dura, pero no tanto como el descubrimiento de que su esposa Guadalupe había pedido el divorcio en el 2.º año de su encarcelamiento. Sus 2 hijos, Javier y Valeria, que en ese entonces tenían 22 y 19 años respectivamente, eligieron quedarse al lado de su madre. Las visitas se volvieron raras en el 3.er año, inexistentes en el 4.º. Ignacio aprendió a convivir con la soledad absoluta, usando el tiempo para leer, estudiar y tratar de entender dónde había fallado tanto en la vida. El crimen que lo llevó tras las rejas no había sido planeado. Cuando descubrió que su jefe estaba desviando dinero de los impuestos de la empresa, Ignacio intentó confrontarlo discretamente. El hombre le ofreció una parte de las ganancias a cambio de su silencio, y en una decisión que lamentaría por el resto de su vida, aceptó. No por avaricia, sino porque Valeria estaba en la Facultad de Medicina y los costos eran demasiado altos para el salario que recibía. 6 meses después, una auditoría descubrió todo el esquema. Su jefe logró huir a Guatemala, dejando a Ignacio como el único culpable disponible para la justicia. En la prisión, escribía cartas a la familia que nunca eran respondidas. Enviaba tarjetas de cumpleaños que volvían con el sello de dirección desconocida. Con el tiempo, dejó de intentarlo. La soledad se convirtió en su compañera constante, junto con la culpa corrosiva que roía su alma todos los días. Se preguntaba si Valeria había logrado graduarse, si Javier todavía trabajaba en el taller mecánico, si Guadalupe había encontrado a alguien mejor. Todas esas preguntas quedarían sin respuesta. El autobús se detuvo en una pequeña central camionera de Tapalpa al final de la tarde. Ignacio bajó con su bolsa y le preguntó al conductor cómo llegar al rancho Buenavista, el nombre que estaba en la carta del abogado. El hombre señaló un camino de terracería que subía la montaña y dijo que tendría que caminar unos 3 kilómetros. No había transporte público para esa región, solo algunos habitantes locales que de vez en cuando daban aventón. La caminata fue más difícil de lo que esperaba. Sus pies, acostumbrados al concreto de la cárcel, no estaban preparados para la tierra irregular y las piedras sueltas. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, creando largas sombras entre los árboles. El aire fresco de la sierra era una novedad para sus pulmones, acostumbrados al aire sofocante de los pasillos de la prisión. A cada paso, su ansiedad crecía. ¿Qué lo esperaba realmente al final de aquel camino?
Cuando por fin divisó el rancho, su corazón se apretó. La propiedad que imaginaba encontrar existía solo en su imaginación optimista. Ante él se extendía un escenario de completa destrucción y abandono. La casa principal, que debía ser de 2 pisos, tenía el techo totalmente derrumbado. Las tejas rojas se esparcían por el suelo como dientes rotos, y los muros de ladrillo visto mostraban enormes grietas que parecían heridas abiertas en la estructura. Ignacio permaneció inmóvil durante varios minutos, absorbiendo la magnitud del desastre. La maleza lo había invadido todo. El pasto alto le llegaba hasta la cintura, ocultando lo que quedaba de las cercas y de los caminos. Una antigua terraza que rodeaba la casa estaba parcialmente derrumbada, con las columnas de madera podridas y torcidas. Las ventanas ya no tenían vidrios, solo huecos oscuros que parecían ojos vacíos contemplando su llegada. Al fondo de la propiedad podía distinguir los restos de un corral. Las cercas de alambre estaban caídas y oxidadas, y no había señal de ningún animal. Un pequeño cobertizo de herramientas, un poco más preservado que el resto, parecía ser la única estructura aún utilizable. Del lado izquierdo de la casa principal, una construcción más pequeña que probablemente servía de cocina exterior tenía solo 3 paredes en pie. La cuarta se había derrumbado por completo, dejando a la vista una estufa de leña cubierta de musgo y oxidación. La realidad de lo que veía era devastadora. Ignacio había soñado con un renacer digno, una oportunidad de reconstruir su vida lejos de los recuerdos dolorosos de la ciudad. Había imaginado una casa sencilla, pero habitable, una pequeña crianza que pudiera sostener sus días, tal vez hasta la posibilidad de sembrar algunas verduras para consumo propio. En sus momentos más optimistas en la prisión, llegó a fantasear con la posibilidad de que sus hijos lo visitaran, de reconstruir los lazos familiares perdidos en un ambiente rural y tranquilo. Todo eso se derrumbó junto con el techo de la casa. Ignacio se sentó en una piedra cerca del portón oxidado y se tomó la cabeza entre las manos. Lágrimas que no derramaba desde hacía años comenzaron a rodar por su rostro envejecido. La sensación de estar completamente perdido y sin opciones lo dominó. No tenía dinero para reparaciones, no conocía a nadie en la región, y volver a Guadalajara significaría enfrentar el mismo mundo que lo había rechazado. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. El crepúsculo se acercaba rápidamente en las montañas, e Ignacio se dio cuenta de que necesitaba tomar una decisión inmediata sobre dónde pasar la noche. Se levantó de la piedra y caminó con cuidado entre los escombros hasta el cobertizo de herramientas que había visto. La estructura pequeña y rectangular, de aproximadamente 3 por 4 metros, tenía el techo intacto y paredes sólidas. La puerta de madera estaba atascada, pero con algunos jalones logró abrirla. El interior del cobertizo estaba polvoriento y lleno de telarañas, pero servía como refugio. Había algunas herramientas oxidadas colgadas en las paredes, cajones viejos apilados en un rincón y una jarra de barro rajada. Al fondo, descubrió algunos costales de estopa que podrían servir como cama improvisada. No era cómodo, pero era infinitamente mejor que dormir a la intemperie. Ignacio limpió el piso con una rama seca y acomodó los costales de estopa sobre una superficie relativamente plana. Abrió su bolsa y sacó una muda de ropa, algunos productos de higiene básicos y un pequeño radio de pilas que había comprado con sus últimas monedas antes de salir de la ciudad. Mientras ajustaba la antena del radio, captó una estación local que tocaba música regional mexicana antigua. Las voces familiares de cantantes que conocía desde su juventud trajeron un pequeño consuelo para la noche que comenzaba. Durante las primeras horas de oscuridad, Ignacio permaneció despierto pensando en su situación. Tenía el equivalente a 3,000 pesos ahorrados, fruto de pequeños trabajos que logró hacer para otros presos durante sus últimos años en la cárcel. Era dinero suficiente para sobrevivir algunas semanas si era muy cuidadoso con los gastos, pero completamente insuficiente para cualquier tipo de reparación en la propiedad. La madrugada fue larga
y llena de ruidos desconocidos. Los búhos ululaban en el bosque cercano, los insectos zumbaban constantemente y las ramas crujían con el viento. Para alguien acostumbrado a los sonidos urbanos y a las voces constantes de la prisión, el silencio rural era casi opresivo. Ignacio durmió por períodos cortos y despertaba constantemente, siempre con la sensación de estar siendo observado por ojos invisibles en la oscuridad. Cuando el sol salió detrás de las montañas, salió del cobertizo para examinar la propiedad con más calma y claridad. La luz de la mañana reveló detalles que la penumbra de la tarde anterior había escondido. La destrucción era aún más extensa de lo que había percibido inicialmente. Además del techo principal, gran parte de las paredes internas de la casa se había derrumbado, creando montones de escombros que bloqueaban completamente algunos cuartos. Caminó hasta el fondo de la propiedad, donde descubrió un pozo artesiano que aún contenía agua, aunque de calidad dudosa, debido a la acumulación de hojas y desechos. Cerca del pozo estaban los restos de una hortaliza que en algún momento debió haber sido productiva. Todavía era posible distinguir hileras de camas de cultivo entre la maleza que había crecido encima, y algunas plantas resistentes como la yuca y el ñame habían sobrevivido de manera silvestre. El descubrimiento más significativo de la mañana fue una pequeña construcción que había pasado desapercibida la noche anterior. Parcialmente escondida por la vegetación, encontró una casita de solo 2 cuartos que probablemente servía como vivienda para los trabajadores del rancho. La estructura estaba dañada, pero no arruinada como la casa principal. El techo tenía algunas tejas rotas que dejaban entrar la lluvia, y las paredes necesitaban reparaciones, pero la base era sólida. Ignacio pasó la mañana limpiando esa pequeña casa, removiendo ramas, hojas y basura acumulada a lo largo de los años. El trabajo físico, después de tanto tiempo limitado a los ejercicios básicos de la prisión, era agotador, pero también liberador. Cada movimiento, cada gesto de limpieza, representaba una pequeña victoria contra el abandono y la destrucción que había encontrado. En el primer cuarto, que probablemente servía como sala y cocina, encontró una mesa de madera sólida cubierta por una lona polvorienta. Cuando la retiró, descubrió que la mesa estaba en excelente estado de conservación. También había 2 sillas sencillas, una estufa de leña pequeña pero funcional y algunos estantes fijos en la pared. El segundo cuarto, más pequeño, contenía los restos de una cama individual con estructura de hierro y un pequeño armario de madera con las puertas atascadas. Durante la limpieza, Ignacio reflexionaba sobre su tío Alfonso y se preguntaba cómo había llegado la propiedad a ese estado. En las pocas veces que lo había visto, el hombre parecía sano y activo, con alrededor de 50 años de edad. Si los cálculos eran correctos, Alfonso debía tener poco más de 70 años cuando falleció. ¿Qué había pasado en los últimos años de su vida para que todo se fuera deteriorando de esa manera? Al limpiar debajo de la cama, encontró una caja de zapatos que despertó su curiosidad. Dentro había fotografías antiguas, algunas cartas y documentos relacionados con la propiedad. Las fotografías mostraban el rancho en sus tiempos de esplendor, con la casa principal pintada de blanco, jardines bien cuidados, ganado pastando en los campos verdes y el propio Alfonso sonriendo al lado de una mujer que Ignacio no reconocía. Una de las fotografías más antiguas mostraba a la familia reunida en una fiesta de Navidad. Ignacio logró reconocerse como un niño de aproximadamente 8 años, al lado de sus padres y de otros parientes que ya habían fallecido. El tío Alfonso aparecía joven y alegre, sosteniendo a un niño pequeño en brazos. La imagen despertó recuerdos fragmentados de aquellos encuentros familiares, especialmente el olor característico de la casa de la abuela y el sabor de la jericaya que ella preparaba en las ocasiones especiales. Entre las cartas, encontró correspondencia de un banco local con fecha de 5 años atrás. El contenido revelaba que Alfonso había contraído un préstamo significativo, usando la propiedad como garantía, y que estaba enfrentando dificultades para cumplir con los pagos. La última carta, la más reciente, informaba sobre el fallecimiento del deudor y solicitaba contacto con los herederos para regularizar la situación.
Ese descubrimiento creó una nueva preocupación para Ignacio. Si la propiedad tenía deudas pendientes, su herencia podría convertirse en un problema aún mayor. Tendría que visitar el banco y entender exactamente cuál era la situación financiera real del rancho. Por ahora, sin embargo, su prioridad inmediata era hacer habitable la casita y encontrar una fuente de ingresos que le permitiera su supervivencia básica. Ignacio pasó los 3 días siguientes trabajando en la reparación de la casita. Usando herramientas encontradas en el cobertizo y materiales improvisados recolectados por los alrededores de la propiedad, logró tapar los agujeros menores del techo con latas aplastadas y pedazos de lona plástica. Limpió completamente los 2 cuartos, arregló la puerta principal que se estaba saliendo de las bisagras e improvisó cortinas con pedazos de tela encontrados en una caja vieja. La tarea más desafiante fue restaurar la estufa de leña, que estaba obstruida por hojas y lodo. Ignacio desmontó parcialmente el equipo, limpió los conductos y probó el tiro del humo. Después de varios intentos, logró encender un fuego pequeño que calentó el ambiente por primera vez en años. La sensación de haber creado algo funcional con sus propias manos le trajo una satisfacción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Para conseguir comida, caminó hasta el pueblo todas las mañanas, una jornada de 1 hora y media que pronto se convertiría en parte de su rutina. En la primera visita al pequeño mercado local, compró lo básico para sobrevivir: arroz, frijoles, aceite, sal, café, azúcar y algunos huevos. El comerciante, un hombre de mediana edad llamado Pancho, miró con curiosidad la camisa naranja descolorida que Ignacio todavía usaba. «¿Usted es pariente de Alfonso del rancho Buenavista?», preguntó Pancho mientras empacaba las compras. «Soy sobrino de él», respondió Ignacio vacilante. «Muchacho, hacía tiempo que no veíamos movimiento por allá. Alfonso era un buen hombre, pero en los últimos años las cosas se le pusieron difíciles. Lo venció la bebida, ¿verdad?». Esa información explicaba muchas cosas sobre el estado de la propiedad. Ignacio hizo algunas preguntas discretas y descubrió que Alfonso se había vuelto alcohólico tras la pérdida de su esposa, hacía unos 7 años. A partir de entonces, fue vendiendo gradualmente el ganado, abandonando el mantenimiento de la casa y aislándose cada vez más de la comunidad. En los últimos 2 años de vida, prácticamente ya no salía de la propiedad. El descubrimiento le trajo sentimientos encontrados. Por un lado, Ignacio sentía compasión por el sufrimiento que su tío había enfrentado. Por otro, la información sobre el alcoholismo explicaba el estado caótico que había encontrado y sugería que las deudas podrían ser aún mayores de lo que imaginó. De cualquier forma, no había camino de regreso. Tenía que seguir adelante con los recursos que tenía. Durante essas primeiras semanas, Ignacio estabeleceu uma rotina rigorosa. Acordava ao nascer do sol, tomava um café simples, caminhava até a cidade para fazer compras ou buscar informações, retornava para trabalhar na propriedade até o meio da tarde e passava as últimas horas do dia planejando as atividades do dia seguinte. O trabalho físico constante estava fortalecendo seu corpo e, de certa forma, ajudando a organizar sua mente. Uma manhã, enquanto removia entulho da casa principal, Ignacio foi surpreendido pela chegada de uma mulher idosa que caminhava apoiada numa bengala. Ela devia ter aproximadamente 70 anos, cabelos completamente brancos, presos num coque, e vestia um vestido simples de estampa floral. Seus olhos castanhos observaram Ignacio com uma mistura de curiosidade e desconfiança. «Bom dia», disse a mulher, parando a alguns metros de distância. «O senhor é quem está morando aqui?» Ignacio largou a pá que estava usando e se aproximou respeitosamente. «Bom dia, senhora. Sou Ignacio, sobrinho do Alfonso. Herdei a propriedade depois que ele faleceu». A mulher o estudou por alguns segundos antes de responder. «Sou Dona Esperança, sua vizinha mais próxima. Minha propriedade fica logo ali embaixo», disse apontando para uma casa branca que se via entre as árvores. «Conheci o Alfonso há mais de 30 anos. Era um homem bom, trabalhador. Pena que terminou daquele jeito. Dom Pancho, do mercado, me falou sobre os problemas dele com a bebida», disse Ignacio. «Deve ter sido difícil para os vizinhos».
Difícil foi para ele mesmo, pobrecito. Depois que a Helena faleceu, ele nunca mais foi o mesmo. Ela era quem segurava as pontas aqui, cuidava da casa, do gado, até ajudava na contabilidade. Quando ela se foi, o Alfonso perdeu o rumo completamente. Dona Esperança contou que havia tentado ajudar o vizinho nos primeiros meses após a perda da esposa, levando comida, oferecendo ajuda com as tarefas domésticas, tentando convencê-lo a procurar tratamento para o alcoolismo. Mas Alfonso se tornara cada vez mais arredio e agressivo, chegando ao ponto de pedir que ela não voltasse mais à propriedade. Nos últimos 2 anos, eu só sabia que ele ainda estava vivo porque via uma lucecita acesa na janela às vezes. Continuou Dona Esperança. Quando a luz parou de aparecer, imaginei que algo havia acontecido. Uma semana depois, o padre da cidade confirmou que ele havia partido. Ignácio perguntou sobre as dívidas que descobrira entre os papéis do tio e Dona Esperança confirmou suas preocupações. Alfonso havia contraído um empréstimo para fazer melhorias na criação de gado, mas o dinheiro foi sendo consumido pela bebida e por gastos desnecessários. Quando percebeu que não conseguiria pagar, entrou em desespero e a situação se deteriorou ainda mais rapidamente. O banco já veio aqui algumas vezes depois que ele faleceu, disse a vizinha. Eles estão procurando os herdeiros. O senhor vai ter que resolver isso logo, senão pode perder tudo. Essa conversa confirmou que Ignácio não podia mais adiar a visita ao banco. No dia seguinte, vestiu sua melhor roupa, que na verdade era sua única roupa além da camisa laranja, e caminhou até a agência bancária de Tapalpa. O gerente, um homem jovem de aproximadamente 30 anos, o recebeu com cortesia profissional e explicou a situação com clareza brutal. A dívida total do tio Alfonso era de 160 mil pesos, incluindo juros e multas acumulados. O empréstimo havia sido contraído 5 anos antes, com prazo de pagamento de 3 anos, mas Alfonso conseguira apenas honrar as primeiras parcelas. A propriedade estava oferecida como garantia e o banco tinha o direito legal de tomar posse do rancho para quitar a dívida. No entanto, explicou o gerente, como o senhor é herdeiro legítimo, temos interesse em negociar uma solução. Se conseguir demonstrar que está investindo na recuperação da propriedade e tiver condições de renegociar a dívida, podemos estabelecer um novo plano de pagamento. Ignácio explicou sua situação financeira com honestidade. No tenía recursos para pagar de contado, ni ingresos comprobables que justificaran un financiamiento tradicional. Su única opción sería intentar generar ingresos a partir de la propia propiedad, pero eso requeriría tiempo e inversión inicial. El gerente se mostró comprensivo, pero inflexible en cuanto a los procedimientos bancarios. Ignacio tendría un plazo de 6 meses para presentar un plan viable de recuperación de la deuda, demostrando mejoras concretas en la propiedad y alguna fuente de ingresos sostenible. Si no lograba cumplir con esos requisitos, el banco iniciaría el proceso de ejecución de la garantía. 6 meses. Ignacio salió del banco con ese plazo resonando en su mente. Parecía al mismo tiempo una eternidad y un periodo insuficiente para lo que necesitaba realizar. ¿Cómo transformar una propiedad arruinada en una fuente de ingresos suficiente para negociar una deuda de 160,000 pesos? ¿Y cómo hacerlo sin capital inicial, sin experiencia rural y a los 65 años de edad? La caminata de regreso al rancho fue larga y llena de reflexiones. Ignacio consideró seriamente la posibilidad de rendirse, dejar que el banco se quedara con la propiedad y volver a Guadalajara para intentar reconstruir su vida de otra manera. Pero la perspectiva de regresar a la ciudad sin dinero, sin familia y con la marca del exconvicto era aún menos atractiva que los desafíos que enfrentaba en las montañas. Cuando llegó a casa y se dio cuenta de que por primera vez estaba pensando en el lugar como su casa, Ignacio tomó una decisión definitiva. Lucharía por los 6 meses que tenía, daría todo de sí para intentar hacer viable la propiedad, honrar las deudas del tío y construir una nueva vida en aquellas montañas. Si fallaba, al menos lo habría intentado con dignidad. Esa noche, sentado en la pequeña mesa de la casita iluminada por una lámpara de queroseno,
Ignacio comenzó a hacer planes. En primer lugar, necesitaba terminar las reparaciones básicas que hicieran la propiedad habitable y mínimamente productiva. Después, tendría que encontrar una forma de generar ingresos inmediatos, aunque fueran modestos. Finalmente, desarrollar un proyecto a mediano plazo que pudiera impresionar al banco y justificar una renegociación de la deuda. Los primeros puntos de la lista parecían viables con los recursos que poseía y el trabajo físico que estaba dispuesto a invertir. El tercer punto, sin embargo, requeriría creatividad, conocimientos que no tenía y quizás la ayuda de otras personas. Ignacio se dio cuenta de que por primera vez en 15 años tendría que confiar en desconocidos y construir relaciones genuinas con la comunidad local. Esa percepción fue a la vez aterradora y liberadora. Durante todo su tiempo en la prisión, se había cerrado emocionalmente, evitando vínculos profundos con otros presos y manteniendo distancia incluso con los funcionarios más amables. Esa estrategia de supervivencia emocional había funcionado para protegerlo durante los años más difíciles, pero ahora se había convertido en un obstáculo para la reconstrucción que pretendía. En las semanas siguientes, Ignacio intensificó su trabajo en la propiedad y comenzó a establecer contactos más profundos en la comunidad. Durante sus caminatas diarias al pueblo, se detenía a conversar con otros habitantes rurales que encontraba en el camino. Descubrió que la región tenía una economía basada principalmente en el cultivo de café, la cría de ganado lechero y pequeños negocios familiares. Don Pancho, el dueño del mercado, se convirtió en una fuente valiosa de información sobre la economía local. Le explicó que muchos productores rurales estaban enfrentando dificultades similares a las de Alfonso: propiedades pequeñas, falta de capital para invertir y competencia con grandes haciendas industriales. Al mismo tiempo, había una demanda creciente por productos orgánicos y artesanales, especialmente entre los turistas que visitaban la región durante los fines de semana. «Lo que falta aquí es alguien que sepa organizar estas cosas», dijo Antonio durante una de sus conversaciones. «Los productores saben hacer, pero no saben vender. Los turistas quieren comprar, pero no saben dónde encontrar. Es un negocio que podría funcionar si alguien hiciera el puente». Esa observación sembró una semilla en la mente de Ignacio. Su experiencia como contador, aunque manchada por el crimen que había cometido, le había dado conocimientos sobre administración, organización y planeación que podrían ser útiles en ese contexto. Tal vez podría crear algún tipo de cooperativa o grupo de productores que organizara la venta de productos locales para el mercado turístico. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando, la idea cobró fuerza cuando Ignacio conoció a Doña Socorro, una señora de 68 años que producía quesos artesanales en un pequeño terreno cercano. Ella había heredado la receta de su madre y de su abuela, usando leche de sus propias vacas y técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación. El producto final era excepcional, pero solo lograba vender a algunos vecinos y en el mercado local a precios muy bajos. «A veces viene gente de la ciudad queriendo comprar, pero es difícil», explicó Doña Socorro mientras ofrecía una rebanada del queso a Ignacio para que la probara. «Quieren cantidad, regularidad, factura, esas cosas que yo no sé hacer. Entonces termino perdiendo a los buenos clientes». Ignacio probó el queso y quedó impresionado con la calidad. Era cremoso, sabroso y tenía una textura completamente diferente a la de los productos industriales que se encuentran en los supermercados. Con la presentación adecuada y canales de venta organizados, ese producto podría venderse fácilmente al triple o al cuádruple del precio que Doña Socorro recibía. «Doña, ¿ya ha pensado en unirse con otros productores de la región?», preguntó Ignacio. «Tal vez organizando un grupo podrían vender mejor». «Ya lo hemos pensado algunas veces, pero nadie sabe cómo organizarse. Cada quien hace una cosa diferente, cada quien vende a su manera. Falta alguien que entienda de esas cosas de negocios, ¿sabe?». En ese momento,
Ignacio vislumbró una oportunidad concreta. Podía usar sus conocimientos administrativos para organizar un grupo de productores locales, creando una marca colectiva, estableciendo estándares de calidad, organizando la logística de ventas e incluso encargándose de la parte burocrática que tanto asustaba a los pequeños productores. Pero primero necesitaba demostrar que podía recuperar su propia propiedad. En las semanas siguientes, concentró sus esfuerzos en proyectos que pudieran generar ingresos inmediatos. Limpió por completo el área donde había estado la huerta del tío Alfonso y plantó verduras de crecimiento rápido: lechuga, rúcula, cebollín, cilantro y rábano. Usando semillas baratas compradas en el mercado y técnicas básicas aprendidas a través de conversaciones con los vecinos, logró establecer una pequeña producción. También inició un proyecto de cría de gallinas de rancho. Con sus últimos ahorros, compró 10 pollitos de una propiedad vecina e improvisó un gallinero usando materiales encontrados entre los escombros de la casa principal. Las aves se adaptaron bien al ambiente rural y en pocas semanas ya estaban produciendo huevos que Ignacio vendía en el tianguis de Don Pancho. Esos primeros éxitos, aunque modestos, le trajeron una sensación de progreso que no sentía desde hacía años. Cada verdura cosechada, cada huevo vendido representaba una pequeña victoria contra las circunstancias adversas que había encontrado. Más importante aún, se estaba demostrando a sí mismo que era capaz de recomenzar, de aprender cosas nuevas y de construir algo positivo a pesar de todo lo que había perdido. Durante ese periodo, Ignacio también trabajó en la recuperación parcial de la casa principal. No tenía recursos para reformas extensas, pero logró limpiar por completo uno de los cuartos menos dañados y hacerlo habitable. Instaló una lona resistente sobre parte del techo arruinado, creando un espacio seco donde podía trabajar durante los días lluviosos y guardar sus herramientas y suministros. La transformación física de la propiedad era lenta pero visible. Los caminos que había limpiado seguían transitables. La huerta mostraba hileras verdes y ordenadas. El gallinero funcionaba con regularidad y la casa principal, aunque todavía en ruinas, tenía áreas que claramente se estaban recuperando. Doña Esperanza, la vecina, comentó durante una de sus visitas que no veía el lugar tan bien cuidado desde los primeros años, después de la llegada de Alfonso y Elena. «Usted tiene mano para esto», dijo ella, observando los cambios. «Parece que heredó el don de su tío para trabajar la tierra». Estas palabras tocaron profundamente a Ignacio. Durante toda su vida adulta, se había definido por los números, las hojas de cálculo y las oficinas de su profesión contable. El descubrimiento de que tenía aptitud para el trabajo rural, de que podía hacer crecer plantas y criar animales, abrió una dimensión completamente nueva de su identidad. Por primera vez en muchos años, se sentía verdaderamente útil y productivo. Sin embargo, los avances iniciales no eran suficientes para resolver el problema de la deuda bancaria. Incluso vendiendo todos los huevos y las verduras que producía, el ingreso mensual apenas cubría sus necesidades básicas de alimentación y algunos materiales esenciales. Ignacio calculó que, al ritmo actual, le tomaría décadas acumular el dinero necesario para saldar los 160,000 pesos que le debía al banco. Fue entonces cuando decidió poner en práctica su idea sobre la cooperativa de productores locales. Comenzó a visitar sistemáticamente a todos los pequeños productores de la región, conociendo sus productos, entendiendo sus dificultades y presentando su propuesta de organización colectiva. La respuesta inicial fue mixta. Algunos se mostraron entusiasmados con la posibilidad, otros demostraron escepticismo y desconfianza. Doña Socorro fue una de las primeras en sumarse a la idea. Ella le presentó a Ignacio a otros productores que conocía. Don Felipe, que criaba cabras y producía chorizos artesanales. Doña Marta, especialista en dulces caseros. Y don Arturo, que cultivaba hierbas de olor y plantas medicinales. Cada uno de ellos tenía productos de excelente calidad, pero enfrentaba los mismos problemas de comercialización. Durante esas conversaciones, Ignacio se dio cuenta de que necesitaba ofrecer más que solo organización administrativa. Los productores querían ver resultados concretos
antes de comprometerse por completo con el proyecto. Decidió entonces crear un evento piloto que demostrara el potencial de la iniciativa. Organizó un pequeño tianguis rural en el terreno de su propiedad, invitando a los productores interesados a llevar sus mercancías y dando a conocer el evento a través del mercado de Don Pancho y de carteles colocados por todo el pueblo. El evento se programó para un sábado por la mañana, aprovechando el flujo de turistas que solían visitar la región los fines de semana. La preparación del tianguis requirió semanas de trabajo intenso. Ignacio limpió una gran área cerca de la casa principal, improvisó puestos usando lonas y estructuras de madera, organizó un sistema de precios estandarizados e incluso preparó material promocional básico, describiendo a cada productor y sus métodos tradicionales de producción. El día del tianguis llegaron alrededor de 40 visitantes, principalmente familias de clase media provenientes de Guadalajara y de otras ciudades de la zona metropolitana. La afluencia fue menor de lo que Ignacio había esperado, pero suficiente para probar el concepto. Los visitantes se mostraron genuinamente interesados en los productos artesanales y dispuestos a pagar precios premium por la calidad y por la experiencia de comprarles directamente a los productores. Doña Socorro vendió todos los quesos que había traído en menos de 2 horas. Don Felipe logró vender la mitad de su producción de chorizos a precios 50% más altos de los que solía recibir en el mercado local. Doña Marta tuvo que anotar pedidos de los dulces que no había traído en cantidad suficiente. El éxito modesto, pero claro, del primer tianguis conquistó definitivamente la confianza de los productores. A partir de ese evento, el proyecto de la cooperativa cobró impulso rápidamente. Ignacio organizó reuniones semanales en su propiedad, donde los productores discutían estrategias conjuntas, estandarización de productos y división de responsabilidades. Asumió naturalmente el papel de coordinador administrativo, encargándose de la parte burocrática, de la comunicación con los clientes y de la organización de los eventos. En 2 meses, el grupo había crecido para incluir a 12 productores diferentes, cada uno especializado en un tipo de producto. Ignacio estableció un calendario de tianguis quincenales, siempre los sábados, que se hicieron conocidos en la región como Tianguis de Rancho Buenavista. El nombre, sugerido por Doña Esperanza, hacía referencia a la propiedad de Ignacio y gradualmente se convirtió en una marca reconocida por los consumidores urbanos interesados en productos rurales artesanales. El creciente éxito de la iniciativa trajo beneficios directos para la recuperación de la propiedad de Ignacio. Además de una pequeña cuota de coordinación que cobraba a los otros productores, vendía sus propios productos en los tianguis y recibía una comisión sobre las ventas generales. Más importante aún, el movimiento constante de personas en la propiedad lo motivó a acelerar las reformas, creando áreas más presentables y funcionales. Con el ingreso adicional, Ignacio logró comprar materiales de construcción básicos y contratar ocasionalmente a albañiles locales por algunos días para los servicios más especializados. El cuarto de la casa principal que había elegido como prioridad fue completamente restaurado, con techo nuevo, paredes pintadas y piso nivelado. El espacio se convirtió en una pequeña tienda permanente donde mantenía productos de la cooperativa a la venta durante la semana. La transformación gradual de la propiedad llamó la atención no solo de los clientes, sino también de otros habitantes de la región. Ignacio comenzó a recibir visitas de curiosos que querían conocer el proyecto, ofertas de colaboración de otros productores e incluso consultas de personas interesadas en establecer negocios similares en otras localidades. Esa creciente exposición trajo tanto oportunidades como desafíos inesperados. Por un lado, la reputación positiva de la cooperativa estaba creando demanda suficiente para expandir significativamente las operaciones. Por otro lado, Ignacio se dio cuenta de que el éxito también estaba atrayendo la atención de personas que podrían cuestionar su pasado y su presencia en la región. Durante uno de los tianguis, notó a un hombre de mediana edad
que parecía más interesado en observar la operación y hacer preguntas sobre su historia personal que en comprar productos. El individuo se presentó como periodista de un periódico local y demostró conocimiento sobre el pasado carcelario de Ignacio. La conversación fue cortés, pero dejó claro que su historia ya no era un secreto absoluto. «Ha hecho un trabajo impresionante aquí», dijo el periodista. «Es una hermosa historia de renacimiento. Los lectores estarían interesados en conocer más sobre cómo alguien logra reintegrarse también a la sociedad después de las dificultades que enfrentó». Ignacio sintió un nudo en el estómago. Había esperado que tarde o temprano su pasado saldría a la luz, pero no estaba preparado para lidiar con la exposición pública. La perspectiva de ver su historia personal impresa en un periódico, aunque fuera de forma positiva, despertó ansiedades profundas sobre el rechazo y el juicio. Esa noche, solo en la casita que se había convertido en su hogar, Ignacio reflexionó largamente sobre los caminos que su nueva vida estaba tomando. O projeto da cooperativa havia superado todas as suas expectativas iniciais. A propriedade estava se recuperando gradualmente e ele havia estabelecido relacionamentos genuínos com várias pessoas da comunidade. Pela primeira vez, desde que saíra da prisão, sentia que estava construindo algo significativo e sustentável. Ao mesmo tempo, o fantasma de seu passado permanecia como uma ameaça constante. Se a história se tornasse pública, como os outros produtores reagiriam? Como os clientes responderiam ao saber que estavam comprando produtos de uma cooperativa coordenada por um ex-presidiário? Ignacio temia que todo o progresso conquistado pudesse desmoronar num único momento de exposição indevida. Decidiu enfrentar a situação com honestidade. No dia seguinte, durante a reunião semanal da cooperativa, reuniu coragem para contar sua história aos produtores parceiros. Explicou o crime que havia cometido, os 15 anos que passou na prisão e as circunstâncias que o haviam levado a herdar a propriedade de tio Alfonso. Falou sobre sua determinação em recomeçar a vida de forma honesta e sobre como o trabalho com a cooperativa havia se tornado fundamental para sua reintegração. A reação inicial foi de silêncio constrangido. Alguns produtores pareciam claramente surpresos e desconfortáveis com a revelação. Outros demonstraram sinais de compreensão e empatia. Dona Socorro foi a primeira a se manifestar. «Ignacio, o que você fez no passado não muda o que você tem feito por todos nós aqui», disse ela com firmeza. «Você nos ajudou a ganhar mais dinheiro, organizou nosso trabalho e trouxe clientes que nunca teríamos sozinhos. Para mim, isso é o que importa». Dom Felipe concordou, acrescentando que todos cometem erros na vida e que o importante é a capacidade de aprender e mudar. Gradualmente, outros produtores expressaram apoio similar. Embora alguns tenham demonstrado reservas, nenhum decidiu deixar a cooperativa imediatamente. O grupo decidiu continuar o trabalho conjunto, mas com o entendimento de que Ignacio deveria ser mais cuidadoso sobre possível exposição na mídia. Essa experiência de vulnerabilidade e aceitação foi profundamente transformadora para Ignacio. Pela primeira vez desde sua condenação, ele havia compartilhado sua história completa com um grupo de pessoas e recebido apoio em vez de rejeição. A sensação de não precisar mais esconder seu passado trouxe um alívio emocional que não experimentava há anos. Motivado por essa experiência positiva, Ignacio decidiu ser proativo em relação à exposição na mídia. Procurou o jornalista que o havia abordado e propôs uma entrevista franca sobre sua trajetória. Em vez de esperar que sua história fosse contada por outros, preferia ter controle sobre a narrativa e destacar os aspectos positivos de sua reintegração. A matéria foi publicada algumas semanas depois com o título Ex-presidiário transforma a herança em projeto de sucesso rural. O texto destacava a recuperação da propriedade, o impacto positivo da cooperativa na economia local e a determinação de Ignacio em construir uma nova vida. Embora mencionasse seu passado criminal, o foco estava claramente nos resultados positivos que estava alcançando. A repercussão da matéria foi majoritariamente positiva.
Ignácio recebeu diversas ligações e visitas de pessoas interessadas em conhecer o projeto, incluindo representantes de ONGs focadas em reintegração social e funcionários de órgãos governamentais responsáveis por programas de desenvolvimento rural. A exposição também trouxe novos clientes para a cooperativa e interesse de produtores de outras regiões em replicar o modelo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. No entanto, nem todas as reações foram positivas. Ignácio recebeu algumas cartas anônimas com mensagens hostiles, questionando sua presencia en la comunidad y sugiriendo que debería regresar a donde vino. Una familia que solía asistir a los tianguis dejó de asistir después de la publicación del artículo. Estos incidentes, aunque minoritarios, le recordaron que el prejuicio contra los expresidiarios permanecía como una realidad social con la que tendría que convivir. A pesar de estos contratiempos, el proyecto continuó creciendo. Al final de su primer año en la propiedad, Ignacio había transformado completamente tanto el rancho como su propia vida. La propiedad, que estaba arruinada cuando llegó, ahora tenía la casa principal parcialmente restaurada, jardines organizados, criaderos funcionales e instalaciones adecuadas para la realización de los tianguis. La cooperativa incluía 15 productores y atendía a una base de clientes fieles que venían no solo de Tapalpa, sino también de Guadalajara y de otras ciudades de la región. El ingreso mensual de Ignacio había aumentado sustancialmente mediante la combinación de sus propias ventas, cuotas de coordinación de la cooperativa y algunos servicios de consultoría que había comenzado a ofrecer a otros grupos interesados en desarrollar proyectos similares. Por primera vez desde su salida de la prisión, tenía condiciones no solo de sobrevivir, sino de planear inversiones futuras. Fue en ese contexto que decidió abordar nuevamente el tema de la deuda bancaria. 6 meses habían pasado desde su primera conversación con el gerente, y el plazo establecido para presentar un plan viable estaba por expirar. Con los resultados concretos que había alcanzado y un plan de expansión bien estructurado, Ignacio se sintió preparado para negociar una solución definitiva. La segunda reunión en el banco fue completamente diferente de la primera. En lugar de llegar como un hombre desesperado y sin opciones, Ignacio se presentó como un emprendedor rural con un proyecto comprobadamente exitoso. Trajo documentos organizados que mostraban la evolución financiera de la propiedad, fotografías del antes y después de las reformas, cartas de recomendación de clientes de la cooperativa y un plan detallado para los próximos 2 años. El gerente quedó visiblemente impresionado con la transformación. La propiedad que 6 meses antes parecía un caso perdido, ahora representaba una inversión viable y prometedora. Ignacio propuso renegociar la deuda a través de un financiamiento rural específico, ofreciendo la propiedad recuperada como garantía y demostrando capacidad de pago mediante el ingreso generado por la cooperativa. Después de 2 semanas de análisis, el banco aprobó la propuesta de renegociación. La deuda original de 160,000 pesos fue refinanciada a un plazo de 5 años, con pagos mensuales compatibles con la capacidad de pago demostrada por Ignacio. Más importante aún, el banco ofreció una línea de crédito adicional para inversiones en la expansión del proyecto, reconociendo su potencial de crecimiento e impacto social positivo. La firma del nuevo contrato representó un hito definitivo en la trayectoria de renacimiento de Ignacio. Por primera vez desde su condena penal, tenía no solo estabilidad financiera, sino también perspectivas concretas de crecimiento y prosperidad. La propiedad que había heredado en ruinas estaba oficialmente salvada, y el proyecto que había desarrollado tenía respaldo institucional para expandirse significativamente. Con los recursos del financiamiento aprobado, Ignacio inició la segunda fase de desarrollo de la propiedad. Contrató un pequeño equipo de trabajadores locales para acelerar las reformas de la casa principal. Invirtió en equipos más modernos para apoyar a los productores de la cooperativa
y estableció alianzas con proveedores de insumos agrícolas para reducir costos operativos. La casa principal fue completamente restaurada a lo largo de los meses siguientes. El techo fue reconstruido con tejas nuevas, las paredes fueron repelladas y pintadas, los pisos fueron nivelados y revestidos, y las instalaciones eléctricas e hidráulicas fueron modernizadas. El resultado final era una residencia confortable y funcional que servía tanto como vivienda para Ignacio como centro administrativo de la cooperativa. Una de las remodelaciones más significativas fue la creación de una cocina industrial básica, donde los productores de la cooperativa podían procesar sus productos siguiendo normas sanitarias adecuadas. Esa instalación permitió que dulces, embutidos, quesos y otros artículos fueran producidos con mayor calidad y consistencia, atendiendo demandas de clientes más exigentes y abriendo posibilidades para ventas en cadenas minoristas especializadas. La expansión de la cooperativa también incluyó la creación de un sistema de ventas en línea. Ignacio desarrolló un sitio web sencillo donde los clientes podían conocer a los productores, hacer pedidos de productos y agendar visitas a la propiedad. Ese canal resultó especialmente popular entre consumidores urbanos interesados en trazabilidad y sustentabilidad, expandiendo significativamente el mercado potencial del grupo. Durante ese periodo de crecimiento, Ignacio también inició un proyecto paralelo que se convertiría en una de las dimensiones más gratificantes de su nueva vida. Comenzó a recibir visitas de expresidiarios recién liberados que habían leído sobre su historia en la prensa y buscaban orientación sobre reinserción social. Inicialmente, estas visitas eran informales y esporádicas, pero gradualmente se transformaron en un programa estructurado de apoyo y capacitación. El programa, que Ignacio llamó Renacer Campesino, ofrecía a exreclusos la oportunidad de pasar algunas semanas en la propiedad aprendiendo técnicas básicas de agricultura, participando en las actividades de la cooperativa y recibiendo orientación sobre planificación financiera y desarrollo de negocios. La iniciativa se desarrolló en colaboración con organizaciones especializadas en reinserción social y recibía apoyo de voluntarios de la comunidad local. La primera generación del programa incluyó a 5 hombres de entre 40 y 50 años, todos enfrentando dificultades similares a las que Ignacio había experimentado después de su liberación. Durante un mes, vivieron en instalaciones básicas construidas específicamente para el programa, trabajaron en la propiedad por las mañanas y participaron en talleres sobre emprendimiento rural por las tardes. Los resultados fueron alentadores. 3 de los 5 participantes lograron establecerse en actividades rurales después de completar el programa. Uno inició una cría de conejos, otro se especializó en cultivo de hortalizas orgánicas y el tercero desarrolló un negocio de compostaje. Los otros 2, aunque no siguieron carreras rurales, relataron que la experiencia había sido fundamental para recuperar la autoestima y desarrollar habilidades sociales necesarias para su reinserción. El éxito de la primera generación atrajo la atención de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales interesadas en apoyar y expandir el programa. Ignacio recibió un pequeño financiamiento de una fundación privada para estructurar mejor las instalaciones y contratar profesionales especializados en psicología y asistencia social. El programa Renacer Campesino se convirtió oficialmente en una extensión de las actividades de la propiedad. Esa expansión de las actividades trajo un reconocimiento público significativo para el trabajo de Ignacio. Fue invitado a participar en conferencias sobre reinserción social, recibió premios de organizaciones enfocadas en responsabilidad social y comenzó a ser consultado por formuladores de políticas públicas interesados en replicar su modelo. La transformación del expresidiario rechazado por la sociedad en coordinador de un proyecto de impacto social reconocido nacionalmente era casi surrealista para él mismo. Durante ese periodo de reconocimiento público, Ignacio enfrentó un momento de gran significado emocional. El primer contacto de uno de sus hijos tras casi 16 años de separación. Valeria, que ahora tenía 35 años
y trabajaba como médica pediatra, llamó a la propiedad una tarde de viernes. La conversación inicial fue titubeante y cargada de emociones reprimidas. Valeria explicó que había leído sobre el trabajo de su padre en una revista nacional y que estaba impresionada con su trayectoria de reconstrucción. No estaba preparada para un reencuentro presencial inmediato, pero quería restablecer algún tipo de comunicación después de tantos años de silencio. «Papá, no sé cómo procesar todo esto», dijo ella a través del teléfono con la voz entrecortada. «Pasé tantos años enojada, sintiéndome abandonada, tratando de olvidar que existías, y ahora veo esos reportajes sobre el trabajo que estás haciendo, sobre cómo estás ayudando a otras personas». Ignacio lloró abiertamente durante esa conversación. La posibilidad de reconectar con Valeria representaba la realización de sueños que había alimentado en silencio durante todos los años de prisión y soledad. No intentó justificarse por las malas decisiones del pasado, pero habló con honestidad sobre su viaje de transformación y sobre cuánto extrañaba a su familia. «Hija, no espero perdón ni quiero que te sientas obligada a nada», dijo él. «Pero quiero que sepas que todo lo que estoy haciendo hoy tiene que ver con intentar honrar la educación que tú y tu hermano merecían haber recibido. Cada persona a la que logramos ayudar aquí es una forma de intentar compensar los errores que cometí». Esa conversación marcó el inicio de una reconstrucción lenta y cuidadosa de la relación entre padre e hija. Empezaron a intercambiar llamadas telefónicas regulares, cartas e incluso fotos de las actividades de la propiedad. Valeria mostró interés en conocer el trabajo que su padre estaba desarrollando, especialmente los aspectos relacionados con la reintegración social y el apoyo psicológico a los exreclusos. Javier, el hijo mayor, se mantuvo más distante, pero Valeria sirvió como intermediaria ocasional, compartiendo información sobre la vida de su hermano y sobre la situación de su madre, quien se había vuelto a casar algunos años después del divorcio. Esa información, aunque a veces dolorosa, ayudó a Ignacio a completar un panorama de la familia que había perdido y a entender las consecuencias duraderas de sus decisiones pasadas. La posibilidad de reconstrucción familiar trajo nueva energía al trabajo de Ignacio en la propiedad. Intensificó los esfuerzos para documentar y sistematizar las metodologías que había desarrollado, tanto para la cooperativa rural como para el programa de reintegración social. Su intención era crear un modelo replicable que pudiera implementarse en otras regiones, expandiendo el impacto positivo del proyecto más allá de las fronteras de Tapalpa. El trabajo de sistematización reveló que los éxitos alcanzados en la propiedad eran resultado de una combinación de factores que podían replicarse: disponibilidad de tierra subutilizada, existencia de productores rurales con productos de calidad pero sin acceso a mercados, demanda urbana por productos artesanales y orgánicos, y coordinación administrativa competente para conectar oferta y demanda. Ignacio desarrolló un manual detallado que describía los pasos necesarios para establecer cooperativas similares, incluyendo aspectos legales, estrategias de marketing, técnicas de producción, gestión financiera e integración comunitaria. El documento se compartió gratuitamente con organizaciones interesadas y se convirtió en referencia para proyectos de desarrollo rural en varias regiones de Jalisco. La creciente demanda de consultoría llevó a Ignacio a crear una pequeña empresa de asesoría especializada en desarrollo rural sostenible. La empresa, que operaba desde la propiedad, ofrecía servicios de planeación, capacitación y acompañamiento para grupos interesados en establecer cooperativas o programas de reinserción social. Los recursos generados por esa actividad complementaban los ingresos de la propiedad y permitían inversiones continuas en la infraestructura y expansión de los programas. 2 años después de su llegada al rancho, la transformación era completa e impresionante. La propiedad que había encontrado en ruinas se había convertido en un centro próspero de actividad rural e impacto social. La cooperativa incluía a más de 20 productores y atendía a cientos de clientes regulares. El programa de reinserción social ya había atendido a más de 40 exreclusos, con una tasa de éxito en la reinserción superior al 70%. La empresa de consultoría estaba trabajando con proyectos similares en 6 estados diferentes,
Ignacio, que había llegado a la región como un hombre quebrado y desesperado, se había convertido en un líder respetado en la comunidad y una referencia nacional en desarrollo rural y reinserción social. Su historia personal, que durante años había sido fuente de vergüenza y aislamiento, se había transformado en una herramienta poderosa de inspiración y cambio social. La casa que estaba en ruinas albergaba ahora no solo su vivienda personal, sino también las instalaciones administrativas de la cooperativa, salas para talleres y capacitaciones, una biblioteca especializada en desarrollo rural y un pequeño museo que documentaba la historia de la propiedad y de la región. Los jardines que habían sido invadidos por la maleza exhibían cultivos diversos, áreas de demostración de técnicas agrícolas sustentables y espacios de convivencia para visitantes y participantes de los programas. El impacto económico en la región también había sido significativo. La cooperativa generaba ingresos directos para decenas de familias e ingresos indirectos a través de proveedores, prestadores de servicios y del turismo rural que se había desarrollado alrededor de las actividades de la propiedad. El programa de reinserción social se había convertido en una fuente de orgullo para la comunidad local, que veía sus impuestos siendo utilizados de manera eficiente para resolver problemas sociales reales. Durante una tarde de sábado especialmente concurrida en el tianguis semanal, Ignacio observaba el movimiento de clientes, productores y visitantes dispersos por la propiedad. Los niños corrían entre los puestos, mientras sus padres examinaban los productos y conversaban con los productores. Adolescentes participantes de un programa educativo tomaban fotos y hacían anotaciones sobre técnicas de agricultura sustentable. Ex-reclusos de la generación más reciente del programa Renacer Campesino ayudaban en la organización de las ventas e interactuaban naturalmente con los visitantes. En ese momento, Ignacio tuvo una percepción clara de la magnitud de la transformación que había ocurrido no solo en su vida personal, sino en la vida de decenas de otras personas que habían sido tocadas por el proyecto. El rancho que había heredado destruido se había convertido en un símbolo de esperanza y renovación, demostrando que nunca es tarde para recomenzar cuando se tiene determinación y se encuentra apoyo en la comunidad. La sensación de logro estaba matizada por una profunda gratitud por las circunstancias que habían hecho posible todo. Ignacio reconocía que, paradójicamente, el crimen que había cometido y los 15 años de prisión que cumplió habían sido necesarios para que desarrollara la perspectiva, humildad y determinación necesarias para construir algo verdaderamente significativo. Su caída había sido la condición previa para su redención. En esa tarde de reflexión, Ignacio tomó una decisión que había estado madurando durante meses. Era hora de dar el siguiente paso en la reconstrucción de su vida personal. Tomó el teléfono y llamó a Valeria. «Hija, me gustaría hacerte una invitación», dijo, sintiendo el corazón acelerarse. «¿Qué te parece venir a pasar un fin de semana aquí a la propiedad? Creo que ha llegado el momento de que conozcas en persona el trabajo que estamos haciendo. Y me encantaría abrazar a mi hija después de tantos años». Del otro lado de la línea hubo unos segundos de silencio. Entonces Valeria respondió con la voz emocionada. «Papá, estaba esperando que me invitaras. Ya pedí permiso en el hospital para el próximo fin de semana. Quiero conocer esta nueva vida que construiste y quiero que me cuentes en persona toda esa historia increíble». La llamada terminó con ambos llorando y riendo al mismo tiempo. Ignacio, por primera vez en casi 16 años, comenzó a planear un encuentro con su hija. La propiedad que había encontrado en ruinas cuando llegó al rancho finalmente incluiría también la reconstrucción de los lazos familiares que había perdido. El fin de semana de la visita de Valeria fue un hito emocional en la trayectoria de reconstrucción de Ignacio. Ella llegó un viernes por la tarde, manejando desde Guadalajara, y su primera reacción al ver a su padre fue de sorpresa por su apariencia. Ignacio había envejecido visiblemente durante los años de prisión, pero el trabajo rural le había dado una apariencia saludable y serena que contrastaba con sus recuerdos del hombre tenso y preocupado que había conocido en su juventud. El reencuentro fue inicialmente incómodo.
con ambos tratando de encontrar un tono apropiado para conversar después de tantos años de separación. Valeria era ahora una mujer adulta y exitosa profesionalmente, mientras que Ignacio se había transformado en un hombre completamente diferente del padre que ella había conocido. Necesitaban volver a conocerse como personas. Durante el recorrido por la propiedad, Valeria quedó impresionada por la magnitud de las transformaciones realizadas. Como médica, se interesó especialmente por el programa de reinserción social e hizo muchas preguntas técnicas sobre los aspectos psicológicos y de seguimiento de los ex-reclusos. Su formación profesional le permitió entender de una manera única los desafíos que enfrentó su padre, tanto durante la prisión como en el proceso de reconstrucción. Papá, como médica sé lo difícil que es para una persona recuperarse de traumas profundos, dijo durante la cena del viernes. Lo que lograste construir aquí no solo es impresionante en términos económicos o sociales, es una recuperación personal extraordinaria, que debe haber exigido una fuerza interior que no sé si yo habría tenido. Esa noche, padre e hija conversaron hasta tarde sobre los años perdidos. Ignacio contó detalles sobre su experiencia en la prisión que nunca había compartido con nadie. La soledad devastadora, los momentos de desesperación cuando consideró rendirse ante todo, el lento descubrimiento de un propósito a través del trabajo y la ayuda a otros presos, y finalmente, la determinación de reconstruir su vida cuando recibió la carta sobre la herencia. Valeria, por su parte, habló sobre cómo el delito y la prisión de su padre habían afectado su adolescencia y juventud. Describió las dificultades económicas que enfrentó la familia, los episodios de acoso escolar cuando la situación se hizo pública, la difícil decisión de distanciarse emocionalmente de su padre para poder seguir adelante, y la forma en que canalizó toda su energía en los estudios y en la carrera médica como una manera de lidiar con el dolor. Me gradué de medicina pensando que lo estaba haciendo a pesar de ti, dijo con honestidad dolorosa. Pero ahora me doy cuenta de que la determinación y la disciplina que aprendí observándote trabajar cuando era niña fueron fundamentales para mi éxito. Es extraño reconocer que el padre que me decepcionó también fue el padre que me enseñó a persistir ante las dificultades. Estas conversaciones profundas crearon una nueva base para la relación entre padre e hija. En lugar de intentar ignorar o minimizar los errores y dolores del pasado, enfrentaron esos temas directamente y encontraron formas de transformar las experiencias negativas en elementos constructivos para el futuro. El sábado, Valeria participó en el tianguis semanal y conoció personalmente a los productores de la cooperativa y a algunos exreclusos del programa de reinserción. Su formación médica le permitió aportar sugerencias sobre temas de salud ocupacional y seguridad en el trabajo rural. También se ofreció a realizar consultas médicas básicas para los miembros de la comunidad durante sus futuras visitas al rancho. La conexión entre Valeria y el trabajo que se realizaba en el rancho fue inmediata y natural. Ella entendía de manera visceral los desafíos de la reconstrucción personal porque había enfrentado sus propios procesos de superación. Como médica, tenía experiencia profesional con temas de salud mental y reinserción social. Como hija de un exrecluso, poseía una perspectiva única sobre los impactos familiares del sistema penitenciario. Durante el domingo, último día de la visita, Valeria hizo una propuesta que sorprendió a Ignacio. «Papá, me gustaría involucrarme más directamente en el trabajo que están haciendo aquí. Tengo algunas ideas sobre cómo ampliar los aspectos de salud del programa de reinserción y creo que mi experiencia médica podría ser útil. ¿Qué tal si empiezo a venir una vez al mes para colaborar?» La propuesta representaba mucho más que un apoyo profesional. Era la demostración concreta de que Valeria estaba dispuesta a construir una nueva relación con su padre basada en valores compartidos y trabajo en conjunto. Para Ignacio, la posibilidad de trabajar al lado de su hija en un proyecto que se había vuelto tan central en su vida era la realización de un sueño que ni siquiera se atrevía a alimentar. A partir de esa visita, Valeria se convirtió en colaboradora regular del programa Renacer Campesino. Una vez al mes,
Pasaba un fin de semana en el rancho ofreciendo consultas médicas gratuitas para exreclusos y sus familias, desarrollando protocolos de acompañamiento psicológico y contribuyendo con su experiencia médica para mejorar los aspectos de salud y bienestar de los programas. Esa colaboración tuvo impactos positivos no solo para el trabajo en el rancho, sino también para la propia carrera de Valeria. Comenzó a especializarse en medicina social y salud pública, desarrollando investigaciones sobre la reinserción de exreclusos y presentando trabajos académicos sobre los resultados obtenidos en el programa de su padre. Su tesis de maestría, defendida 2 años después, se basó íntegramente en la experiencia del renacer campesino. El involucramiento de Valeria también facilitó un acercamiento gradual con Javier, el hijo mayor de Ignacio. Inicialmente, el hermano se mostró reacio a la idea de que su hermana se involucrara con su padre, temiendo que ella saliera lastimada otra vez. Pero los entusiastas relatos de Valeria sobre el trabajo en el rancho y su visible realización personal a través de esa colaboración comenzaron a despertar su curiosidad. Javier, que se había convertido en un mecánico especializado en motores diésel y dueño de un taller exitoso, mantenía una postura de distanciamiento cauteloso respecto a su padre. A diferencia de Valeria, que había logrado canalizar sus experiencias difíciles en una carrera de ayuda a los demás, Javier había lidiado con el dolor a través del trabajo técnico y el enfoque en logros materiales concretos. El primer acercamiento entre padre e hijo ocurrió de manera indirecta, a través de una necesidad técnica del rancho. Uno de los equipos utilizados en el programa de reinserción se había descompuesto, y Valeria sugirió que consultaran a su hermano para la reparación. Javier aceptó examinar el equipo, pero insistió en que el trabajo sería estrictamente profesional. El encuentro ocurrió una tarde de jueves, cuando la actividad en el rancho era menor. Javier llegó conduciendo una camioneta equipada con herramientas y refacciones, vistiendo un overol de trabajo que resaltaba su competencia técnica. Ignacio lo recibió con la mezcla de ansiedad y esperanza que caracterizaba todos los momentos relacionados con la reconstrucción familiar. «Hola, papá», dijo Javier usando por primera vez en años el trato familiar. «Vine a ver ese equipo del que habló Valeria». El equipo en cuestión era una pequeña máquina de procesamiento de alimentos que había sido donada por una empresa local para apoyar las actividades de la cooperativa. El problema era complejo y exigía conocimiento especializado en sistemas hidráulicos y eléctricos. Javier examinó cuidadosamente el equipo por más de 1 hora, haciendo preguntas técnicas y tomando notas. «Es posible repararlo», dijo finalmente, «pero va a necesitar algunas piezas especiales y un trabajo minucioso. Puedo hacerlo, pero va a llevar unos 2 días». Durante el trabajo de reparación, que se extendió por 2 tardes, padre e hijo establecieron un patrón de interacción enfocado inicialmente en los aspectos técnicos, pero que gradualmente se amplió hacia temas más personales. Ignacio aprovechaba las pausas del trabajo para preguntar sobre el taller de Javier, su vida personal y sus planes futuros. Javier, por su parte, mostraba una curiosidad creciente sobre las actividades del rancho. «Papá, esto que has armado aquí es realmente impresionante», dijo Javier la segunda tarde, mientras probaba el equipo reparado. «Admito que tenía prejuicios sobre tu capacidad de hacer algo positivo después de todo lo que pasó, pero es difícil negar los resultados que estás logrando». Esta conversación abrió espacio para discusiones más profundas sobre el pasado y el presente. Javier expresó sentimientos que había guardado durante años: el coraje por el abandono, la vergüenza social que había enfrentado en la escuela y en el trabajo, la dificultad de confiar en las personas debido a la traición que sintió cuando descubrió el delito de su padre. Al mismo tiempo, reconoció que el hombre que estaba conociendo ahora era muy diferente del padre que recordaba. «Yo creé una imagen de ti como alguien débil, que abandonó a la familia cuando las cosas se pusieron difíciles», explicó Javier. «Pero viendo el trabajo que estás haciendo aquí, la resistencia que has mostrado para reconstruir todo esto, me doy cuenta de que quizás me equivoqué sobre quién eres realmente.
Ignacio escuchó estas palabras con una mezcla de dolor y gratitud. Dolor por entender el sufrimiento que le había causado a su hijo, gratitud por la oportunidad de demostrar a través de acciones que se había transformado genuinamente. No intentó justificarse ni minimizar sus errores pasados, pero habló honestamente sobre su proceso de cambio y sobre cuánto deseaba reconstruir la relación con sus hijos. A partir de esta conversación, Javier comenzó a visitar el rancho ocasionalmente, generalmente para resolver cuestiones técnicas o hacer mantenimiento a los equipos. Estas visitas se volvieron más frecuentes cuando se dio cuenta de que sus habilidades mecánicas eran genuinamente valiosas para el funcionamiento de la cooperativa y del programa de reintegración. Gradualmente, Javier desarrolló un interés particular por los aspectos de capacitación técnica del programa Renacer Campesino. Muchos exreclusos llegaban al programa sin calificaciones profesionales específicas, lo que dificultaba su reintegración al mercado laboral. Javier propuso crear talleres básicos de mecánica y mantenimiento como parte del currículo del programa. «Papá, veo que están haciendo un trabajo importante en la parte emocional y social», dijo él. «Pero muchos de estos hombres también necesitan habilidades prácticas que los hagan empleables. Yo puedo ayudar con eso». La propuesta de Javier dio origen a una nueva dimensión del programa de reintegración. Una vez al mes, impartía talleres de mecánica básica, mantenimiento de equipos rurales y reparaciones domésticas menores. Estos cursos resultaron ser extremadamente populares entre los exreclusos y dieron lugar a varias colocaciones profesionales exitosas. El creciente involucramiento de Javier en el trabajo del rancho creó oportunidades naturales para profundizar la relación con su padre. Durante las largas horas trabajando juntos en el taller improvisado, conversaban sobre técnica, negocios, familia y vida. Ignacio descubrió que su hijo se había convertido en un hombre íntegro, trabajador y competente, características que en gran parte había desarrollado como una forma de definirse en oposición a la imagen que tenía de su padre. «Sabes, papá, durante todos estos años me esforcé por ser todo lo que tú no fuiste», dijo Javier una tarde memorable. «Quise ser confiable porque tú habías sido deshonesto. Quise estar presente porque tú habías estado ausente. Quise construir algo sólido porque tú habías destruido nuestra estabilidad. Pero ahora me doy cuenta de que muchas de las cualidades que desarrollé también vinieron de cosas positivas que aprendí de ti antes de que todo saliera mal». Estas palabras representaron un momento de reconciliación profunda entre padre e hijo. Javier no estaba minimizando los errores del pasado, sino reconociendo que las personas son complejas y que incluso las experiencias negativas pueden generar aprendizajes valiosos. Para Ignacio, escuchar a su hijo reconocer aspectos positivos de su paternidad fue profundamente sanador. La reintegración familiar ganó una nueva dimensión cuando Valeria anunció que estaba comprometida y planeaba casarse al año siguiente. Su prometido, un cardiólogo que había conocido durante su residencia médica, había visitado el rancho en varias ocasiones y se había impresionado con el trabajo desarrollado por Ignacio. Durante una de esas visitas, Valeria hizo una petición que conmovió profundamente a su padre. «Papá, sé que perdimos muchos años juntos y que nuestra familia pasó por momentos muy difíciles, pero te has convertido en una persona a quien admiro profundamente, y el trabajo que estás haciendo aquí es una fuente de orgullo para mí. Quisiera que me llevaras al altar el día de mi boda». La petición representaba mucho más que una invitación a una ceremonia. Era el reconocimiento público de que Ignacio había recuperado su lugar como padre y como figura respetable en la familia. Después de años de rechazo y abandono, estaba siendo invitado a desempeñar un papel tradicionalmente reservado para los patriarcas que habían mantenido el honor y la respetabilidad a lo largo de la vida. La ceremonia de boda, celebrada en una iglesia de Guadalajara, fue un hito en el camino de reconstrucción familiar de Ignacio. Vistiendo un traje que había comprado especialmente para la ocasión, caminó por el pasillo de la iglesia al lado de su hija,
observado por parientes y amigos a quienes no veía desde hacía décadas. Muchos de los presentes conocían su historia y su transformación, creando un ambiente de celebración no solo de la boda, sino también de la redención familiar. Javier sirvió como padrino de su hermana, completando una estampa familiar que parecía imposible años atrás. Durante la fiesta, los dos hermanos y el padre tuvieron largas conversaciones con parientes a quienes no veían desde antes del encarcelamiento de Ignacio. El tono general era de reconocimiento por el trabajo de reconstrucción que había hecho y de admiración por los resultados alcanzados en el rancho. Ignacio, cuando todo aquello sucedió en el pasado, creí que lo habías perdido todo para siempre, dijo su prima Beatriz durante la fiesta. Pero viendo a tu hija hoy, el orgullo que siente por ti, el trabajo que estás haciendo con aquellos hombres en la prisión, creo que encontraste un camino para redimirte que es mucho más significativo que simplemente volver a ser lo que eras antes. La boda de su hija marcó también el inicio de una nueva etapa en la vida personal de Ignacio. A los 68 años, con el rancho establecido, los programas funcionando bien y las relaciones familiares reconstruidas, comenzó a contemplar la posibilidad de compartir su vida con alguien. Não havia pensado seriamente em romance desde o divórcio de Marlene, mas a solidão que caracterizara seus primeiros anos no rancho havia sido substituída por uma vida social rica e significativa. No había pensado seriamente en el romance desde el divorcio de Guadalupe, pero la soledad que caracterizó sus primeros años en el rancho había sido sustituida por una vida social rica e significativa. Foi durante esse período que conheceu Helena Santos, uma enfermeira aposentada de 63 anos que havia se mudado recentemente para Santa Teresa. Foi durante esse período que conheceu a Beatriz Ortiz, uma enfermeira jubilada de 63 anos que se havia mudado recentemente a Tapalpa. Helena se interessou pelo trabalho da cooperativa após ler sobre o projeto numa revista regional e procurou Sebastião para oferecer sua experiência em cuidados de saúde para o programa de reintegração. Beatriz se interesó por el trabajo de la cooperativa después de leer sobre el proyecto en una revista regional y buscó a Ignacio para ofrecer su experiencia en cuidados de salud para el programa de reintegración. Helena havia passado por sua própria jornada de reconstrução após enviuvar 5 anos antes. Beatriz havia passado por seu próprio processo de reconstrução depois de enviudar 5 anos antes. Seu marido, um professor de história, havia falecido de câncer após uma batalha prolongada, deixando-a emocionalmente devastada e financeiramente insegura. Seu esposo, um professor de história, havia falecido de câncer tras uma batalha prolongada, deixando-la emocionalmente devastada e financeiramente insegura. A decisão de se mudar para o interior e dedicar-se a trabalhos voluntários havia sido sua forma de encontrar novo propósito na vida. La decisión de mudarse al interior y dedicarse al trabajo voluntario había sido su manera de encontrar un nuevo propósito en la vida. A colaboração profissional entre Sebastião e Helena evoluiu gradualmente para uma amizade profunda e, eventualmente, para un relacionamiento romántico. La colaboración profesional entre Ignacio y Beatriz evolucionó gradualmente hacia una amistad profunda y, eventualmente, hacia una relación romántica. Ambos habían pasado por perdas significativas e processos de reconstrução pessoal, criando uma base de compreensão mútua que ia além da simples atração física ou compatibilidade social. Ambos haviam passado por perdas significativas e processos de reconstrução personal, creando uma base de compreensão mútua que iba más allá de la simple atracción física o la compatibilidad social. Helena trouxe para a propriedade não apenas sua expertise em cuidados de saúde, mas também uma sensibilidade especial para lidar com traumas e processos de cura emocional. Beatriz trajo ao rancho não solo sua experiência em cuidados de saúde, sino também uma sensibilidade especial para lidiar com traumas e processos de sanação emocional. Sua experiência como enfermeira havia lhe ensinado a trabalhar com pessoas em momentos de vulnerabilidade extrema,
habilidades que se mostraram valiosas no programa de reintegração de ex-detentos. Sua experiência como enfermera le había enseñado a trabajar con personas en momentos de vulnerabilidad extrema, habilidades que resultaron valiosas en el programa de reintegración de ex-reclusos. O relacionamento entre Sebastião e Helena se desenvolveu lentamente e com a cautela natural de pessoas maduras que haviam aprendido a valorizar estabilidade e compatibilidade genuína acima de paixões intensas, mas instáveis. La relación entre Ignacio y Beatriz se desarrolló lentamente y con la cautela natural de personas maduras que habían aprendido a valorar la estabilidad y la compatibilidad genuina por encima de pasiones intensas, pero inestables. Eles passaram meses se conhecendo através do trabalho conjunto, estabelecendo confiança através de projetos compartilhados e descobrindo afinidades em valores fundamentais. Passaram meses conhecendo-se através do trabalho conjunto, estabelecendo confiança mediante projetos compartidos e descobrindo afinidades em valores fundamentais. Quando finalmente decidiram oficializar o relacionamento, a decisão foi recebida com entusiasmo pela comunidade da propriedade e pela família de Sebastião. Quando finalmente decidiram formalizar a relação, a decisão foi recebida com entusiasmo por la comunidade del rancho e por la família de Ignacio. Patrícia e Rodrigo aprovaram imediatamente Helena, reconhecendo nela uma pessoa genuinamente comprometida com o bem-estar do pai e com os trabalhos que ele desenvolvia. Valeria e Javier aprovaram imediatamente a Beatriz, reconhecendo em ela a uma pessoa genuinamente comprometida com o bem-estar de seu padre e com os projetos que ele desenvolvia. O casamento de Sebastião e Helena, realizado 3 anos após o primeiro encontro, foi uma celebração simples, mas significativa na própria propriedade. A boda de Ignacio e Beatriz, celebrada 3 anos depois do primeiro encontro, foi uma celebração sencilla, pero significativa en el próprio rancho. A cerimônia aconteceu durante uma das feiras semanais, com a participação de produtores da cooperativa, ex-detentos que haviam passado pelo programa de reintegração, vizinhos da região e membros das famílias de ambos. A cerimônia se levou a cabo durante um de los tianguis semanales, com a participação de produtores de la cooperativa, ex-reclusos que habían pasado por el programa de reintegración, vecinos de la región y miembros de las familias de ambos. A escolha de realizar a cerimônia na propriedade foi simbólica. O local que havia recebido Sebastião em ruínas e desespero agora testemunhava sua felicidade completa e sua integração plena à comunidade. A eleição de realizar a cerimônia en el rancho foi simbólica. El lugar que había recibido a Ignacio en ruinas y desesperación ahora era testigo de su felicidad plena y su integración total a la comunidad. O homem que chegara sozinho e rejeitado pela sociedade estava celebrando não apenas seu amor por Helena, mas também sua aceitação total como membro respeitado e valorizado da sociedade local. El hombre que había llegado solo y rechazado por la sociedad estaba celebrando no solo su amor por Beatriz, sino también su aceptación total como miembro respetado y valorado de la sociedad local. Helena se mudó para a casa principal da propriedade, que había sido cuidadosamente restaurada y ampliada ao longo dos anos. Beatriz se mudó a la casa principal del rancho, que había sido cuidadosamente restaurada y ampliada a lo largo de los años. Juntos, eles criaram un lar acolhedor que servía simultaneamente como residencia privada y como centro de actividades comunitarias. Juntos crearon un hogar acogedor que servía simultaneamente como residencia privada y como centro de actividades comunitarias. A presença de Helena trouxe uma dimensão de cuidado e hospitalidade que enriqueceu todas as atividades desenvolvidas na propriedade. A presença de Beatriz aportou uma dimensão de cuidado e hospitalidade que enriqueció todas las actividades desarrolladas en el rancho. Nos anos seguintes, a propriedade continuou evoluindo e expandindo seu impacto. En los años siguientes, el rancho continuó evolucionando y expandiendo su impacto.
a cooperativa cresceu para incluir mais de 40 produtores de várias regiões próximas. La cooperativa cresceu hasta incluir a mais de 40 produtores de várias regiões cercanas. O programa Recomeço Rural havia atendido mais de 200 ex-detentos, com uma taxa de reintegração bem-sucedida superior a 75%. El programa Renacer Campesino había atendido a más de 200 ex-reclusos, con una tasa de reintegración exitosa superior al 75%. La empresa de consultoría de Ignacio Mendoza estaba trabajando con proyectos similares en 12 estados mexicanos y había sido contratada para asesorar iniciativas semejantes en otros países de América Latina. El reconocimiento institucional del trabajo desarrollado en la propiedad culminó cuando Ignacio recibió una mención honorífica de la Secretaría de Gobernación por su contribución excepcional a la reinserción social de expresidiarios. La ceremonia de premiación, realizada en la Ciudad de México, contó con la presencia de autoridades gubernamentales, representantes de organizaciones internacionales y otros profesionales que trabajaban con temas similares. Durante su discurso de agradecimiento, Ignacio reflexionó sobre el viaje extraordinario que lo había llevado de las ruinas de su vida personal y de la propiedad heredada hasta ese momento de reconocimiento nacional. Cuando llegué al rancho que heredé de mi tío, hace 8 años, encontré una propiedad completamente destruida. Las paredes se habían derrumbado, el techo ya no existía, la maleza había invadido todo. Era una imagen perfecta de mi propia vida en ese momento. Arruinada, aparentemente sin posibilidad de recuperación. Pero descubrí que la destrucción no es el final de la historia. Es solo el punto de partida para la reconstrucción. Cada ladrillo que volví a colocar en la pared, cada teja que instalé en el techo, cada jardín que limpié, representaba también un paso en la reconstrucción de mi propia dignidad y de mi relación con la sociedad. El trabajo que desarrollamos en la propiedad no se trata solo de agricultura o cooperativismo. Se trata de la posibilidad de transformación humana. Se trata de la capacidad que todos tenemos de reinventarnos, de construir algo positivo sobre las ruinas de nuestros errores, de contribuir a nuestra comunidad incluso después de haberle fallado en el pasado. Cada expresidiario que logra reintegrarse a través de nuestro programa, cada productor que aumenta sus ingresos a través de la cooperativa, cada familia que encuentra apoyo en momentos de dificultad, representa una victoria no solo individual, sino colectiva. Demuestra que nuestra sociedad puede ser inclusiva, que puede ofrecer segundas oportunidades, que puede transformar a personas que se equivocaron en agentes de cambio positivo. El discurso fue recibido con aplausos prolongados y generó invitaciones para que Ignacio participara en conferencias internacionales sobre reinserción social y desarrollo rural sostenible. Su historia se convirtió en un caso de estudio en universidades y fue tema de documentales y libros sobre justicia restaurativa y emprendimiento social. Pero para Ignacio, el verdadero significado de su viaje no estaba en el reconocimiento público, sino en las transformaciones personales que había presenciado y experimentado. Cuando regresó de la ceremonia en la Ciudad de México a la propiedad en Tapalpa, fue recibido por Beatriz, por Valeria y su esposo, por Javier y su novia, por decenas de productores de la cooperativa y por expresidiarios que se habían convertido en amigos cercanos. Esa noche, sentado en el porche de la casa que había reconstruido con sus propias manos, rodeado de las personas que amaba y admiraba, Ignacio reflexionó sobre el camino extraordinario que lo había llevado del fondo del pozo a la cima de una montaña, literal y figurativamente. La propiedad que heredó en ruinas se había convertido en un símbolo de esperanza y renovación. El hombre que llegó quebrado y desesperado se había transformado en una fuente de inspiración y apoyo para cientos de otras personas. La historia que comenzó con la frase «Lo que vio lo destruyó» se había convertido en una narrativa de reconstrucción, redención y renacimiento. El rancho en las montañas, que inicialmente parecía ser el final de todas sus esperanzas, se había convertido en la cuna de una nueva vida más rica y significativa
que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Ignacio comprendió que su jornada ilustraba una verdad fundamental sobre la condición humana. Nunca es tarde para recomenzar, nunca es imposible redimirse, nunca es tarde para construir algo bello sobre las ruinas de lo que fue destruido. Todo lo que se necesita es valor para enfrentar la realidad, determinación para trabajar por el cambio y apertura para aceptar ayuda y ofrecer apoyo a los demás. El hombre de 65 años que había llegado a aquellas montañas cargando apenas una bolsa gastada y un corazón roto, ahora estaba celebrando su 73º cumpleaños rodeado de una familia reconstituida, una comunidad que lo respetaba y un legado de transformación social que continuaría impactando vidas mucho más allá de su propia existencia. En la propiedad que un día estuvo en ruinas, pero que ahora florecía en todos los sentidos posibles, Ignacio había encontrado no solo un hogar, sino una razón de ser que justificaba cada día de sufrimiento que había enfrentado. Su historia probaba que la destrucción puede ser el primer paso hacia una construcción aún más bella y significativa. Fin de la historia. Y bien, ¿qué te pareció esta increíble jornada de recomienzo? ¿Pudiste imaginar la fuerza necesaria para transformar ruinas en esperanza? Deja en los comentarios tu opinión sobre la historia de Ignacio y cuéntanos si conoces a alguien que también haya sabido renacer de sus propias cenizas. Y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes como esta.